Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María, los oyentes, los benefactores. Dios les bendiga, les protege y les guarde. Abrimos el espacio escrutando la palabra de Dios para prepararnos al segundo domingo de Cuaresma. La Cuaresma que nos prepara a la Semana Santa. La Cuaresma que es el camino de purificación para la Pascua del 2025 en el Año Santo Peregrinos de la Esperanza. Bienvenidos pues a este espacio. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes a través de las ondas radiales, de las redes sociales. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en la Iglesia por este espacio, por la evangelización. Purifícanos, Señor, para escuchar tu palabra. Te confiamos nuestras necesidades personales, también las de la Iglesia, las de la humanidad. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Que tu Espíritu nos acompañe, que tu Espíritu nos guíe y que podamos en este escrutando la palabra prepararnos para el domingo 16 de marzo, segundo domingo del tiempo ordinario, Cuaresma, en el 2025. La Cuaresma, preparación a la Semana Santa. Miramos la palabra en esta oportunidad. Una luz en la Cuaresma. Una luz en la Cuaresma sea nuestra imagen, nuestra mirada para meditar la palabra. Una luz en la Cuaresma ante muchas oscuridades que aparecen en la humanidad. Oscuridades también en la realidad de la Iglesia porque hay sombras. Oscuridades en la vida personal porque no tenemos claridad o porque hay incertidumbre, porque hay cansancio, porque hay crisis. Viene una luz en la Cuaresma. Recibamos esa luz, dejemos que esa luz nos ilumine, que esa luz nos guíe. Nos centramos en el Evangelio y a partir de él hacemos referencia a los demás textos de la liturgia del domingo. El Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Jesús va camino a Jerusalén, ha anunciado la pasión. Los discípulos han entrado en crisis. En ese camino de Jerusalén, como en nuestro camino de Cuaresma, también el anuncio de la cruz, el anuncio del sufrimiento, causa desconcierto. Porque nos gusta siempre las cosas que vayan todo bien, que no tengamos dificultad, que no tengamos problema, que no haya sufrimiento. Así que tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago. Subió al alto del monte para orar y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria. Y a los 2 hombres que estaban con él, mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oír la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie de lo que habían visto. Es el texto de San Lucas capítulo 9, versículo del 28 al 36. Jesús camino a Jerusalén ha anunciado la pasión. Voy a ser condenado, voy a ser crucificado. Al tercer día resucitará. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pedro le dice: no te puede pasar eso, apártate de mí. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Ponte detrás, apártate de mí, Satanás. Y ante esa crisis que produjo los discípulos, fueron a un monte, que en San Lucas no tiene nombre. Y ya la tradición de la Iglesia le ha dado el monte Tabor, el monte de la transfiguración, pero no tiene nombre. La experiencia del monte, subir a lo alto, que en la experiencia bíblica es siempre la relación íntima con el Dios vivo y verdadero. Jesús nos muestra que lo que transfigura la mirada triste del dolor, del sufrimiento, de la crisis, de lo que viene también
la persecución y la cruz va a ser la intimidad con el Padre Celestial, con el Padre bueno en su plan de salvación. Por eso sube al monte a orar. Lo que hace que se supere una visión simplemente trágica de la vida no es evadirla, sino orar. Orar para mirar desde Dios, orar para que haya una luz en el medio de los sufrimientos, de los cansancios, de la fatiga. Una luz en la Cuaresma, decimos, porque necesitamos también en este 2025 una luz para leer nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida de iglesia, nuestra vida de ministerio, aquello que nos cuesta, que nos duele, que no podemos entender plenamente. Una luz en la Cuaresma en este 2025, año santo, jubileo de la esperanza. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban. Es mirando en la oración a Jesús que podemos entender la vida. La verdad de lo que somos y de lo que estamos llamados lo vemos en Jesús. En Él contemplamos el verdadero rostro del ser humano. En Él experimentamos la bondad divina, la paternidad divina. Él nos revela la verdad plena de toda la Sagrada Escritura. Él nos revela la verdad de nuestra historia y el final de nuestra historia. Es Jesús el que viene a mostrarnos la plenitud de lo que somos y buscamos. Y por eso la luz de la Cuaresma no es una luz cualquiera, es la luz que brota de Jesús, de sus palabras y obras, de Jesús que camina tomando nuestra humanidad y que va hacia Jerusalén y que luego muriendo nos va a iluminar. Por eso el texto de San Pablo a la comunidad de Filipe, de los filipenses, va a decir: sean imitadores míos, fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros. Porque, como les decía muchas veces, ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, porque consideran que la cruz era un castigo, que la cruz era una maldición, que la cruz era para los malvados. Enemigos de la cruz de Cristo porque no quieren el sufrimiento, porque huyen de la renuncia, porque huyen. En ese camino también Pablo va a experimentar que de Cristo crucificado nos viene una luz para amar, una luz para perdonar, una luz para entender la vida, una luz para proclamar. Pablo lo va a ir experimentando. En Jesucristo hay una luz y con eso miremos un crucifijo, entonces miramos que nos ilumina. Miramos a Jesús entregando la vida, Él nos ilumina. Y en la Cuaresma necesitamos mirar. En el texto que continuamos en Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 36, tenemos la misma experiencia. El rostro de Jesús resplandece. Él nos está mostrando que a través de la cruz viene la resurrección, que hay una luz de que la cruz es transformada de maldición que decía el Antiguo Testamento, allá en el Deuteronomio, en bendición. Yo atraeré a todos hacia mí. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Yo atraeré a todos hacia mí. Una luz brota. Ahora la cruz ya no es maldición, sino bendición. La cruz no es derrota, sino victoria. La cruz no es un castigo, sino un trono. En la cruz ha sido transformada, brota una luz. Era una realidad de oscuridad porque era la condena, porque era también signo de la maldad de quien moría. Ahora muere el justo, muere el bondadoso, muere el Dios hecho hombre y muriendo ilumina la humanidad, desata la muerte y nos da vida. Aparecen Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley que educó a un pueblo. Ahora la nueva ley va a ser Jesús, con el Evangelio, con la propuesta de vida desde Él. Y Elías, que representa a los profetas, quien como Dios. Entonces la ley y los profetas anunciaron a Jesús. Ahora la luz plena viene en Jesús. Moisés y Elías son preparación. Ahora la luz plena está en Jesús. Y por eso desde Él brota toda la luz que necesitamos para entender nuestra vida, para entender nuestra familia, para entender también la preparación a la Semana Santa, para entender lo que nos esté sucediendo. Nos suceden cosas buenas, hay que leerlas desde el Señor con su luz
para reconocer su providencia, su bondad, su ternura, su misericordia. Nos suceden cosas difíciles, también dejar que nos la ilumine el Señor para interpretar todo desde Él. Él es el referente de interpretación, de lectura de lo que vivimos, de lo que esperamos, de lo que somos. No somos nosotros, no son solamente los criterios humanos que tienen su aporte, pero que la luz que da sentido, que va a lo profundo, es Jesucristo en sus palabras, en sus obras, en el Evangelio. Los compañeros se caían de sueño. Nosotros somos limitados, inconstantes, nos cansamos, nos caemos del sueño, una figura de no reconocer, una figura de estar distraídos. En la época nuestra hay demasiado sueño, nos distrae la tecnología con todas sus ventajas, pero también nos distrae, nos duerme y nos hace creer que todo lo podemos a través de las redes sociales y del mundo de la comunicación. Nos distrae y nos enceguece y nos duerme la sociedad de consumo y nos hace creer que todo se puede satisfacer por cosas materiales. Nos distrae y nos duerme también la afirmación un poco soberbia en nosotros mismos de creer que podemos planear la vida y leerla, interpretarla y concluirla desde nuestras categorías y desde nosotros mismos, y nos sentimos luego vacíos, sin mucho gusto y sin pleno significado de lo que somos. Así que la ceguera de Pedro, Santiago y Juan es la ceguera de los discípulos también, que hoy nos podemos enceguecer en discusiones, en peleas y olvidarnos de mirar a Jesús. De esta sociedad enceguecida también por la violencia, por los intereses, por la corrupción, por el acelere, la prisa, el entretenimiento, enceguecidos. En la primera lectura, que va a ser del capítulo 15, 5 al 18, está la experiencia de Abraham, que era luego Abraham el padre de las multitudes, y que Dios ha sido una alianza con él, y cuando Abraham está haciendo la alianza, partiendo los animales por la mitad para que se haga la alianza, dice que Abraham se durmió. Abraham se durmió porque hay categorías o mundo nuestro que nos duerme. La Cuaresma también es una experiencia como en el viento de despertarnos, porque hay cosas que nos duermen, pero necesitamos la luz que viene de Cristo. Abraham, Dios es fiel a la alianza y hace alianza, y él ve las estrellas, pero luego se duerme. Él ve la esperanza, pero luego se duerme. Nosotros estamos en el caminar de la Cuaresma y podemos dormirnos en creer que es una Cuaresma más, dormirnos en creer que la conversión es para otros, dormirnos en creer que estamos muy bien, dormirnos y no abrirnos a la gracia y no dejarnos tocar por el Señor y no escuchar su palabra de manera decidida y enceguecernos con nuestros logros, enceguecernos con nuestros cálculos, con nuestras estadísticas, con nuestras percepciones, y se nos olvida que la luz viene más profunda, el que hace ver lo más profundo de lo que somos, de lo que buscamos, de lo que necesitamos, es Jesucristo. Abraham lo vio en figura, porque se le anunciaba que vendría la salvación, que él sería padre de multitudes. Abraham, el padre de la fe, el que esperó a Isaac con paciencia, con perseverancia. Nosotros también necesitamos esa fe, la fe que ilumina, porque la fe es luz en medio del caminar. Abraham es un creyente. Abraham pudo experimentar que Dios lo acompañaba. Abraham se hizo creyente. Así nosotros también tenemos que hacernos creyentes en esta Cuaresma para que tengamos la luz para poder leer la vida, resolver cosas, seguir adelante, tener un sentido de lo que recemos, de lo que celebremos, de lo que vivamos, también de las renuncias, de compartir de la caridad, de todo lo que hacemos en la iglesia y también de leer la humanidad, porque la humanidad tiene notas de oscuridad y está dormida. Está dormida aunque quiera hacer alianza con Dios, está dormida aunque tenga mucha religiosidad, porque la luz plena la da la fe que es confianza del Señor, como Abraham se confió en el Señor, saliendo de Ur de Caldea a Canaán y continuando un camino esperando al Hijo y luego viviendo una experiencia del Señor. La luz viene de creer y de confiarse en el Señor. Lo que Pablo va a decir a los filipenses, enemigos de la cruz de Cristo, porque no se dejan iluminar. Él dice que su Dios es el vientre,
Pero entonces aparece que somos ciudadanos del cielo y proclama la grandeza de Jesús. Nuestra luz viene de Jesucristo. Cuando Jesús lo anuncia a los discípulos, que es el texto del Evangelio, ellos quedan aterrados y no quieren aceptar. Y van al monte para experimentar, oran, y en la oración. En la Cuaresma oremos, y hoy oramos, bendito sea Dios, para poder entrar en lo que Dios nos está dando en esta Cuaresma del 2025, para poder interpretar la vida desde Él. Abraham, dormido, Dios pasa a hacer alianza, él había visto las estrellas, no pudo experimentarlo, pues nosotros vamos empezando la Cuaresma, que podamos ver al Señor que nos va iluminando la vida y que no nos durmamos creyendo que estamos bien o que esto es para otros o que después lo hacemos. Dejemos que la luz que brota de la palabra, que brota de los sacramentos, la luz que nos da el Señor, nos ilumine para seguir el camino cuaresmal. Y que desde Cristo crucificado, cuando rezamos el Vía Crucis, cuando lo vemos en el crucifijo, cuando lo leemos en el Evangelio, nos siga iluminando. Moisés y Elías, las figuras que anuncian a Jesús, Jesús que entrega la vida, Pedro que dice que no le puede pasar, ahora está allí. Y ante esa experiencia de una luz, aún durmiendo, se dice qué bueno estar aquí. También la tentación de quedarnos cómodos en la experiencia espiritual, sin ir a la vida, a lo concreto, sin ir al compromiso social que brota de ser iluminado por el Señor, de la misión que brota de ser iluminado por el Señor. Es así. En esa experiencia el Salmo, que es el Salmo 26, va a decir: el Señor es mi luz y mi salvación. Toda la palabra es una luz en la Cuaresma. El Señor es mi luz y mi salvación. Esa es la respuesta de esta liturgia del domingo 16, segundo domingo del tiempo de Cuaresma. El Señor es mi luz y mi salvación. Mi luz porque me ilumina plenamente Jesús. Mi salvación porque me libera de dormirme como Pedro, Santiago y Juan, como Abraham, de vivir para mi propio vientre como los que están en torno a Pablo, que los ve centrados en sí mismos, autoafirmados, viviendo para sí mismos. Es que el Éxodo que dice, que explican Moisés y Elías, es vivir saliendo de sí mismo. La vida se ilumina en la manera que salimos de sí mismos, en la manera que servimos, en la manera en que nos entregamos a Dios, en la manera en que vivimos con la conciencia de que esto es un peregrinar saliendo de sí mismo, que la vida se acrecienta dando la que necesitamos darnos para ganar, entregarnos para tener más vida. Estábamos allí, todavía estaba diciendo cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra, la figura del Espíritu Santo, la nube que cubre el Sinaí, que acompañó al pueblo por el desierto, es el Espíritu Santo que habita la historia. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia, el Espíritu Santo acompaña el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo será también una luz que nos lleva a lo profundo de entender la vida en medio del sufrimiento, de la enfermedad, del dolor, y de leer que esta es una historia de salvación, que la Cuaresma nos prepara para la Semana Santa, para la Pascua del 2025, que estamos en un año santo, que somos peregrinos de la esperanza y que tiene sentido todo lo que hacemos. Una sombra los cubrió. Esa sombra, esa experiencia que cubrió a María, la sombra del Altísimo te cubrirá, esa acción del Espíritu Santo guía a la iglesia y la santifica cada vez que oramos, que escuchamos esta palabra, que vivimos en comunidad, que compartimos con otros, que vivimos la caridad. Y de la nube, es decir, de la acción del Espíritu Santo, una voz: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Mire, la Cuaresma nos va a iluminar si escuchamos a Jesús. Por eso hay que escuchar el Evangelio, aquel que deseó Abraham, aquel que anuncia a Pablo, aquel que proclama el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. Escuchar a Jesús nos ilumina la vida. Por eso la Cuaresma nos permite escuchar a Jesús también para vivir la transfiguración, que nuestros pensamientos sean transfigurados en pensamientos de vida, en nuestras emociones, en emociones de vida, nuestras actitudes y nuestras relaciones de manera renovada, porque somos iluminados por la palabra de Jesús. Por eso bebemos del Evangelio, por eso volvemos al Evangelio, a sentir la gracia del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, y en Él pues vamos siendo iluminados y nos encaminamos a seguir esta Cuaresma del 2025, dejando que el Señor nos hable. El Padre Celestial, en su designio amoroso, en su plan de salvación,
nos presenta a Jesús. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Se dio en medio de la oración. Pues oremos en esta Cuaresma del 2025 también para poder escuchar al Padre que nos muestra a Jesús y que Él nos ilumine y nos ilumine para celebrar bien esta Cuaresma, para vivir bien la Semana Santa, para tener sentido de todo lo que hacemos, de todo lo que celebramos, de todo lo que buscamos. Este es un tiempo de gracia, este es un tiempo de salvación y dejemos que la Cuaresma nos siga abrazando y que la luz de la Cuaresma, que es Jesús, que es su palabra, que es la experiencia que vamos caminando en la iglesia, nos resuene. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Queremos escuchar al Señor, pues dispongámonos a escucharlo y que podamos prepararnos también con esta escucha para la misa del próximo domingo, sea sábado, sea domingo, y que podamos decir, yo escucho al Señor para tener una luz en mi Cuaresma, y con las oscuridades que acompañen la vida, pues la oscuridad no es la definitiva, sino la luz de Jesucristo. Hay oscuridades de problemas, de intereses, de egoísmos, de crisis, de miedos, de guerras, de sufrimiento, de interpretaciones un poco complicadas de la vida, pues dejemos que la luz de Cristo nos ilumine los sufrimientos, nos ilumine el sentido de nuestra lucha, nos ilumine el caminar de la iglesia, nos ilumine también nuestras esperanzas y eso nos lleve a seguir adelante. Jesucristo es nuestra luz de la Cuaresma, la que deseamos como Abraham y que esa luz nos mantenga despiertos, porque aunque nos durmamos, Dios no dejará de estar ahí, acompañándonos, bendiciéndonos como Abraham, y aunque vivamos para nosotros mismos, Dios seguirá dándonos esa luz desde la cruz en Jesucristo. Él es mi luz y mi salvación, por eso nos emocionamos y le decimos al Señor, ilumínanos en este tiempo de Cuaresma, que tu luz ilumine la mente, el corazón de todos los que caminamos en esta Cuaresma del 2025, preparándonos para la Semana Santa, dejando que el Señor gane nuestro corazón. Es así entonces que después de oírse la voz se encontró Jesús solo, guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie. Es la meditación de ellos y volvieron del monte. Hay que volver a la vida. La Cuaresma nos lleva a la Semana Santa y luego a vivir lo que hemos experimentado, a vivir lo que Dios nos ha dado en este caminar de Cuaresma. Que la luz y la salvación que viene de Jesús nos acompañe en esta Cuaresma y que podamos dejar que el Señor ilumine todas las áreas de nuestra mente, de nuestro corazón, aún lo más profundo que no conocemos, desde Jesús. Gracias, hermanos de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María, oyentes por este espacio, que el Señor sea nuestra luz en esta Cuaresma, que Él ilumine a los que están en oscuridad, porque tienen tristezas, porque tienen problemas, porque tienen crisis. Señor, ilumina su mente y su corazón, ilumina a los que están en depresión. Encontramos tantas personas en depresión. Señor, ilumínales su historia para entregar su pasado y dejar de darle vueltas a su pasado. Bendícele, Señor, ilumínales su corazón y su mente para leer la vida desde ti. Señor,